Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué horas vayan a ver este video. Les saluda el licenciado Marcos García Charles, coordinador de la Clínica de Psicología UBNE, Campus Santa Catarina. Espero que estén muy bien y bueno, hoy les traigo un nuevo tema que creo pertinente, que me tardé un poquito en elaborarlo para poderlo desmenuzar y entender, sobre todo para tratar de aterrizarlo bien y de tal manera para no caer tanto en tecnicismos, que es un poquito complejo, un poquito complicado, y pues que evidentemente a lo mejor lejos de ayudarles a comprender desde el aspecto psicológico, eh, pues los iba a terminar sumergiendo a un tema neurobiológico amplio y bastante complejo. De todas maneras, les puedo citar las fuentes o la fuente principal en la que basé este pequeño coloquio o esta pequeña presentación. Perdón, ahí disculpen un poquito la voz. Es basado en el libro de el profesor, el doctor Antonio Damasio. El cerebro, el título del libro se llama "Y el cerebro creó al hombre". Básicamente es una explicación general de cómo el cerebro pudo generar emociones, sentimientos e ideas del yo. Antes de seguir con la presentación, que aquí la voy a maximizar ya. Aquí lo que vamos a tratar de investigar un poquito es, a pesar de que la investigación de Damasio eh, se centra en el cerebro, es bastante interesante cómo el enfoque que él le da no es cerebrocentrista, sino que tiene en común aspectos tanto sociales, tanto psicológicos, desde el plano subjetivo, ¿no? La idea de Damasio, según a entender lo que él escribe en cada uno de sus libros, es cómo podemos explicar a través de mecanismos neurobiológicos estos aspectos que el cerebro, o que de alguna u otra manera nosotros como organismos generamos contenido subjetivo, ¿no? Lo cual evidentemente es una de las apuestas muy interesantes por parte de la neurociencia y la psicología, que hoy en día todavía sigue en boga de discusión a nivel científico y que evidentemente todavía no se llega a un consenso. Sin embargo, aquí me permito presentarles una hipótesis de trabajo del señor Damasio, que considero es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque pienso yo que arroja muchísimo más fructificación predictiva en cuanto al campo de la psicología, y que nos permite entender a la conciencia de una forma distinta, de una manera de proceso. Podemos entender cómo se construye, cómo se constituye, qué elementos toma en consideración, además del único modelo que tenemos, que es el modelo freudiano, que es el modelo de la primera y segunda tópica que tenemos de Sigmund Freud, que hay, sobra decirlo, desde tantas décadas, tantos años, es el único modelo que tenemos, y es a nivel clínico, psicoterapéutico, específicamente psicoanalítico, de lo que es en sí entendemos por conciencia, ¿no? Es decir, el famoso aparato psíquico. Pero bueno, sin más preámbulos, el título de esta presentación la denominé "La conciencia desde la neurobiología". Es una hipótesis de trabajo desde la investigación de Antonio Damasio, una investigación que lleva alrededor de 20-30 años y que se han ido adhiriendo, añadiendo nuevas y más conjeturas, más hipótesis que nutren esta hipótesis de trabajo, ¿no? Ok, continuemos. En cuanto al temario, lo vamos a dividir de la siguiente manera. Primero que nada, como punto número 1, vamos a tratar de ver una definición de la conciencia. Esto es muy importante porque si queremos hablar de un objeto de estudio, primero tenemos que buscar una forma de definirlo. Y pues la conciencia, como se podrán imaginar, es muy compleja de definir. Así que vamos a ver un punto ahí muy interesante sobre cómo la podemos definir de una manera económicamente eficiente que nos permita trabajar con ella, ¿no? Porque eso es muy importante. Aquí, haciendo un pequeño paréntesis, no basta solamente con definir las cosas, sino que las definiciones no pueden ser tan ambiguas y deben de alguna forma podemos operar con ella. Deberemos poder operar con ella para poder construir una hipótesis de trabajo, como habla o como versa parte del título de esta presentación, ¿no? Después, evidentemente, tenemos que pasar a un punto número 2, que es la mente.
Obviamente también tenemos que definir qué es la mente, porque al final de cuentas es la conciencia. No podemos tener una conciencia si no tenemos una mente, ¿no? Como bien sabemos todos, en psicología básica, y eso también es oportuno precisar qué definición le podemos dar a la mente de una manera operativa que podamos entenderle, poder construir conocimiento y una hipótesis de trabajo. Después pasamos al punto número 3, que son las clases de conciencia. Y bueno, aquí es muy importante también ver, una vez que tenemos una definición, si es que existe alguna clasificación, pues enumerarlas y observarlas. Pasaremos al punto número 4, que es la construcción de una mente consciente. Aquí ya nos estaremos metiendo ya directamente en la hipótesis de trabajo. El punto número 5, ya vamos viendo el primer estadio, el proto-sí-mismo. Número 6, el segundo estadio, que es el sí mismo central. Número 7, el tercer estadio, es el sí mismo autobiográfico. Y por último, el número 8, el vínculo con la psicología moderna, que tiene toda esta hipótesis de trabajo. Aquí ustedes podrán quizás encontrar en internet o en otras fuentes una pequeña variación de lo que viene entendiéndose por el sí mismo, ¿no? El sí mismo central y el sí mismo autobiográfico. Quizás lo pueden ustedes encontrar también como el proto-yo, el yo central y el yo autobiográfico. Así que son lo mismo, son sinónimos. Así que yo lo quise manejar tal cual lo maneja la traducción al español del libro, el sí mismo central y sí mismo autobiográfico, pero también lo podrán encontrar posiblemente en otras lecturas como el yo, el proto-yo, el yo central y el yo autobiográfico. Simplemente para una nota aclaratoria por si encuentran de repente estas otras formas de mencionarlo, ¿no? Bueno, comenzamos. Vamos al punto número 1, que es hacia una definición de la conciencia. Es una construcción de una definición eficiente de conciencia. Como les mencionaba anteriormente, es importante establecer una definición de conciencia que trate de ser lo menos ambigua posible y que sea lo más cercano a que podamos fructificar con ella a punto de construir conocimiento. No sirve de nada, como ya mencioné anteriormente, construir una definición de la cual no podamos partir, no podamos hacer absolutamente nada y de la cual solamente tengamos ambigüedades, polisemia o también a una amplia gama de cosas que realmente no nos terminan diciendo absolutamente nada. Así que es muy importante establecer una buena definición de conciencia que nos permita avanzar en el conocimiento. Ok, aquí tengo por lo pronto una propuesta de 3 definiciones. La primera, voy a dar lectura de la misma, es un estado en el que se tiene una percepción inmediata de la propia identidad y del entorno. Creo que esta es una definición muy de diccionario, ustedes podrán encontrar que es ampliamente entendible. Entender a la conciencia como un estado en el que se tiene una percepción inmediata de la propia identidad y del entorno, ¿no? Después podemos pasar a otra propuesta, la número 2, que significaría estado mental en el que se tiene conocimiento de la propia existencia y de la existencia del entorno. Esta es propuesta precisamente por el profesor Antonio Damasio. Y por último tenemos a la conciencia, es la experiencia subjetiva de un estado mental de actividad acentuada en el cerebro. Esta definición es una propuesta de definición o una forma de definirlo desde las neurociencias cognitivas que utiliza Joaquín Fuster en su libro Cerebro y Libertad, otro libro que también les recomiendo bastante. Bueno, ahí tenemos 3 propuestas de definiciones, vamos a ir desmenuzando poco a poco a ver qué definición podemos encontrar que sea la que más nos pueda servir para construir conocimiento, ¿ok? Pero antes que nada, primero tenemos que definir qué es la experiencia consciente, porque si ustedes podrán darse cuenta, no podemos hablar de conciencia si no hablamos de la experiencia consciente, que es muy individual, muy particular y muy subjetiva dentro de cada uno de nosotros como individuos. Y bueno, podemos definir la experiencia consciente como un fenómeno, o más exactamente un epifenómeno, en el sentido de que simplemente acompaña al estado y las funciones del cerebro. En cualquier caso, sí existe, pero carece de características operantes o incluso de una definición operativa, excepto por omisión, esto es, el sueño. Aquí es muy importante, como les mencionaba, podemos establecer que la experiencia consciente sí existe y no hay que confundirlo con la conciencia. La experiencia consciente es distinto de definir la conciencia. Por lo tanto, sería un equívoco comentar que
una vez que tengamos una definición de conciencia, en automático ya tenemos una definición de la experiencia consciente. Si bien es cierto, nos puede ayudar a entender qué es la experiencia consciente, no sería en sí una definición de experiencia consciente. Aquí, como les estoy mencionando, podemos definirla como un fenómeno o un epifenómeno, en este caso, en el sentido de que simplemente acompaña al estado y las funciones del cerebro. Realmente la experiencia consciente carece de características operantes. ¿Qué significa esto? Que la experiencia consciente en sí misma no es un proceso neurobiológico, no es un proceso mental que haga, no es un proceso cognitivo que nos permita establecer una serie de reglas y parámetros para construir una definición operativa, sino que la experiencia consciente es eso que ocurre gracias a los procesos cognitivos que vienen arraigados a través de procesos neurobiológicos que ya intentaremos desmenuzar más adelante. También aquí, por ejemplo, también menciona lo que es excepto por omisión, que es el sueño. Obviamente sabemos que una vez que estamos en estado de vigilia, pues evidentemente tenemos experiencia consciente. Si no estamos en estado de vigilia, es altamente plausible, de hecho obvio, que no vamos a tener experiencias conscientes. Muy probablemente si llegásemos a tener experiencias, serían experiencias inconscientes o muy cercanas al mismo, ¿no? Porque evidentemente sabemos que el estado de vigilia se viene disminuyendo conforme nos empieza a dar sueño, o como cuando hemos estado en cirugía, cuando nos sedan, que poco a poco vamos perdiendo la conciencia, es porque se van desactivando todos los mecanismos neurales que permiten mantener el estado de vigilia hasta quedar en un estado de sueño profundo, ¿no? Entonces evidentemente el sueño profundo no le podemos llamar una experiencia consciente. Ahora, como nota aclaratoria, hay que decir que la conciencia no solamente es el estado de vigilia. Evidentemente estar despierto es un requisito para estar conscientes, mas no debe considerarse como sinónimos. Esto es muy importante porque no podemos confundir el estado de vigilia con la conciencia. Pero sí es un requisito para la conciencia y para la experiencia consciente el estar despiertos, ¿no? Es decir, nomás como nota aclaratoria para no confundir en esta parte. Avanzamos. Aquí una serie de notas. A reservas de que posteriormente, con el avance de la neurociencia, la psicología y la neurofilosofía, que es una rama, entre paréntesis, voy a poner es una rama de la filosofía que se encarga, de la filosofía de la ciencia, que se encarga de estudiar única y exclusivamente los conceptos de la neurociencia y tratar de darles una directriz y una parte muchísimo más amplia, más rica en definiciones y procedimientos en los cuales se establece la psicología y la neurociencia, ¿no? La neurofilosofía podemos encontrar una mejor definición. Para propósitos de eficiencia, construiremos una definición económicamente eficiente de la siguiente forma, basados en la definición de Antonio Damasio que vimos anteriormente. Aquí es muy importante, me voy a basar en la definición de Antonio Damasio, que si bien ustedes recuerdan, era esta, perdón, me pasé, que era el estado mental en el que se tiene conocimiento de la propia existencia y de la existencia del entorno. Ahí podemos considerar a esta definición, la vamos a tomar esta definición para irnos con un solo autor, aunque también podemos hablar de la definición de Fuster, pero la definición de Fuster, que es la tercera, que es la experiencia subjetiva de estado mental acentuada en la actividad del cerebro, se sobreentiende, la vamos a manejar de manera implícita, porque creo yo que la segunda definición de Antonio Damasio puede integrar la tercera definición, que es la de Joaquín Fuster, y puede integrar precisamente la primera definición, que es el estado en que se tiene una percepción inmediata de la propia identidad y del entorno. Así que creo que la definición número 2 es más económica, más sencilla, pero requiere de una serie de elementos a agregar para poderla hacer más accesible, para poder construir conocimiento. Ok, aquí se le voy a dar lectura. La definición de conciencia la podemos ampliar diciendo que los estados mentales conscientes siempre tienen contenidos y que algunos de los contenidos tienden a percibirse como colecciones integradas de partes. Y podemos ampliar todavía más diciendo que los estados mentales conscientes ponen de manifiesto propiedades cualitativas distintas relativas a los diferentes contenidos que uno llega a conocer. Por ejemplo, ver no es cualitativamente lo mismo que escuchar. Todo esto ocurre estando despiertos. Por consiguiente, la definición que utilizaremos es la siguiente. Esta definición que les voy a decir es la definición operativa, es la definición más acertada que podemos encontrar por el momento para poder construir conocimiento.
Evidentemente esta definición nos puede ayudar para poder establecer este objetivo de poder construir una hipótesis de trabajo que nos permita precisamente trabajar dentro del ámbito de las neurociencias, de los propósitos de la neurociencia y tanto en el ámbito de la psicología. Así que continúa, voy a dar lectura a la definición con la cual vamos a trabajar. La definición de conciencia sería estado mental con contenidos percibidos como colecciones integradas de partes en el que se tiene conocimiento de la propia existencia y de la existencia del entorno. Dichos estados mentales ponen de manifiesto propiedades cualitativas distintas relativas a los diferentes contenidos llegados a conocer. Esta definición la pueden encontrar también en el libro, de manera ya construida, en el libro del cerebro creó al hombre, capítulo 7 de Antonio Damasio, ¿no? Continuemos. Antes de continuar con el capítulo número 2, hay que mencionar que esta hipótesis de trabajo todavía se sigue investigando, se sigue trabajando. No hay que considerar bien, si entendemos un poquito lo que es metodología de la investigación, hay que tomar en consideración que hipótesis hay muchas. Yo les traigo a colación esta porque creo que es la que más encaja para el trabajo que podemos desarrollar nosotros y que creo que es la más económicamente eficiente, que no propone dualismos, que no propone existencias que son inexplicables y ni tampoco pone de manifiesto algo más complejo de lo que es, ¿no? Sino que tenemos aquí tintes evolutivos, tintes biológicos, tintes psicológicos y tintes neurocognitivos, por lo cual podemos zanjar muchas disciplinas en un solo golpe. Así que, dicho esto, procedamos al capítulo número 2, que es la mente. La mente, como ustedes bien sabrán, es algo que nosotros los psicólogos nos matamos para estar estudiándola, tanto a nivel clínico como a nivel educativo, a nivel profesional. Creo que es el objetivo de estudio principal, al igual que la conducta humana. Entonces vamos a tratar de dar una definición, clasificación y abordaje sobre la misma desde la neurociencia cognitiva. Ok, continuamos. Ok. La mente, en la antigüedad, era vista en términos de dualismo como el dualismo alma-cuerpo, mente-cuerpo, como lo mencionaba Descartes. No sé si ustedes han estado familiarizados con Descartes, pero Descartes prácticamente planteaba un dualismo donde el alma-cuerpo, el alma, como ustedes bien entienden, bajo la etimología de psicología, mente-alma, se maneja como una manera sinónimo, algo que vino a cambiar conforme vamos descubriendo más y mejores cosas en cuanto al conocimiento tanto en neurociencias como en psicología. Pero el dualismo alma-cuerpo establecía un problema, ¿no? El cómo puede interactuar algo no material con algo material, que en este caso cómo puede operar el alma en el cuerpo, siendo sustancias completamente distintas, ¿no? Por lo cual eso implicaría un conflicto filosófico tremendo, que después otro filósofo llamado Spinoza vino a tratar de resolver desde un punto de vista más naturalista, desde una concepción un poco distinta en aquellos tiempos, ¿no? Sin embargo, queremos establecer aquí esta parte, lo que es el dualismo, porque el dualismo hoy en día ya no es considerada una buena hipótesis o una buena conjetura, y que a final de cuentas trae muchos problemas. Entonces el dualismo ha pasado a extinguirse poco a poco conforme vamos avanzando con el conocimiento, y ahorita vamos a entender por qué ya no necesitamos el dualismo para explicar estas cosas. Bueno, y que realmente el dualismo nunca fue una explicación de algo, pero bueno, simplemente nos llevaba a una complejidad, a un callejón sin salida dentro de la filosofía, como de la neurociencia y el conocimiento modal que tenemos. Después, en la modernidad, hubo un momento en que las ciencias de la cognición, donde se le comparó con un ordenador debido a las características de almacenamiento de información con base modular. Es decir, hubo un tiempo por ahí de los años, no recuerdo si por ahí de los años 50 a los 70, por ahí aproximadamente, igual les debo el dato, pero lo pueden investigar. Hubo un momento en que las ciencias de la cognición, que es esta parte inicialmente comenzó como una especie de analogía de que el cerebro, la mente especialmente, era una especie de software, como para los que son entendidos en informática, el software es
todo lo intangible de una computadora, como los programas, las aplicaciones, etcétera, igual de su móvil, de su celular. Y el hardware es precisamente todo lo tangible, como el mouse, el monitor, el teclado o el propio dispositivo móvil, las cosas físicas, corpóreas que tenemos del mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, se creía o se hacía una analogía que después resultó ser falsa entre un comparativo entre lo que viene siendo la mente en la forma como almacena la información. Hoy en día sabemos que la mente no almacena información a través de módulos, es decir, como si fueran cajones donde archivamos, o archivos como se manejan en el Windows o en la computadora, archivos en los cuales damos clic y podemos acceder a la información. Es muy distinto, y porque realmente el cerebro, la mente, trabaja de manera asociativa, mucho más parecida, si queremos hacer una analogía muy parecida a cómo se maneja la red en internet, ¿no? A través de estos dispositivos de asociación, donde por ejemplo nosotros teclamos en Google una serie de letras, una palabra, y nos va a desglosar todo el contenido guardado en la red de manera asociativa. Evidentemente nuestro cerebro lo hace todavía muchísimo más rápido, mucho más complejo, porque no necesitamos de alguien o de un homúnculo que teclee algo para buscar algo, sino que todo esto trabaja a través de procesos y sistemas de asociación que después convergen en sistemas de asociación que le permiten de manera autómata, en un ciclo de interacción con el entorno, nos permite responder al mismo y nos da hasta cierto punto una ilusión de cierta libertad, pero con amplia variedad y con amplia capacidad de respuesta que nos permite tener amplias alternativas de acción. Pero bueno, ese es otro tema que no me quiero desviar. Eso ya tenemos entrando en temas de las bases neurobiológicas de la libertad, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos definir a la mente de una manera sencilla y eficiente que nos permita generar hipótesis de trabajo? Como ya les mencionaba anteriormente, es muy importante establecer, ya definimos a la conciencia, ahora hay que definir a la mente para poder establecer una relación y poder construir una hipótesis de trabajo que sea eficiente y que nos permita tanto en neurociencias como en psicología poder tener una base. ¿Ok? Continuamos. Ok. Aquí les va una definición que a mí me gusta mucho. Es bastante sencilla y es bastante entendible, y si no, de como queda aquí se las explico. La mente, en términos simples, podemos decir que es el conglomerado de todos los procesos cognitivos básicos y superiores con sus respectivas funciones, operando inclusive de forma asociativa entre sí. Repito, la mente, en términos simples, podemos decir que es el conglomerado de todos los procesos cognitivos básicos y superiores con sus respectivas funciones, operando inclusive de forma asociativa entre sí. Conocemos lo que son los procesos cognitivos básicos y conocemos lo que son los procesos cognitivos superiores. Estos procesos, es decir, realmente la mente, lo que nos está diciendo esta definición es que es el cúmulo de todos estos procesos. La mente no es algo material que esté ahí, sino que es la definición conceptual que le damos al cúmulo de todos estos procesos que evidentemente tienen lugar en el cerebro, pero que también depende de un entorno que estimule a dicho sistema, al cerebro, al dicho sistema adaptativo complejo, como lo definiría Fuster. Entonces, dicho de otra manera, la mente en sí es todo este conjunto de operaciones básicas y superiores con sus respectivas funciones, como son, vamos a ver algunas funciones, y de hecho les puse aquí un código de color para definir cuáles son las básicas y cuáles son las superiores. Uno de los procesos cognitivos básicos tenemos la atención. Otro tenemos que es la memoria, que es donde almacenamos la información de manera asociativa, muy importante. Tenemos también la sensación. Y también, entre otros, tenemos a la percepción. Estos cuatro son algunos, obviamente hay más, pero quise nada más poner algunos ejemplos. Algunos de los procesos cognitivos básicos de los cuales encontramos en la mente. Y por otro lado, los procesos cognitivos superiores tenemos el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la inteligencia. Igual, insisto, aquí puede haber muchos más, o hay muchos más de hecho. Sin embargo, planteo una serie de cuatro más conocidos para que ustedes puedan tener un marco de referencia, ¿no? Como ustedes se podrán dar cuenta, todos estos procesos operan de alguna manera asociativa. Es decir, si nosotros queremos memorizar, primero tendremos que tener la atención hacia algo.
Pero si queremos tener atención hacia algo, necesitamos tener cierta sensación y tenemos también cierta percepción. E inclusive para poder llegar a un pensamiento necesitaríamos todo este cúmulo de procesos cognitivos básicos. Inclusive para desarrollar lenguaje también tendríamos que tener, al menos de manera muy inconsciente, ya pregrabada, prefijada, sobre todo en las memorias, lo que dice el proceso del lenguaje. El aprendizaje, ni se diga, necesitaríamos mucho de estos procesos como el pensamiento, posiblemente el lenguaje y la inteligencia. Y la inteligencia, pues bueno, es todavía mucho más compleja de definir. Sin embargo, tenemos definiciones como del libro de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples, donde es una serie de habilidades intelectuales que nos permiten adaptarnos al entorno y resolver una serie de problemas, conflictos que tienen diferentes trasfondos y diferentes ámbitos, ¿no? Ya pueden ser lógicos, pueden ser sociales, pueden ser emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es dando una definición muy vaga de lo que es inteligencia. Sin embargo, no me quiero meter mucho en ella porque evidentemente no es el tema en cuestión. Simplemente quería mencionarles que el cúmulo de todos estos procesos son precisamente lo que definiríamos como la mente, ¿no? Evidentemente con sus respectivas funciones y asociaciones entre sí. Dejando en claro esto, vamos a lo que sigue, que es al punto número 3, que son las clases de conciencia, la clasificación y conceptos básicos de la conciencia. Aquí es muy importante, estamos entrando en un tema calientito, que yo creo poder explicarlo de manera sencilla, porque no es sencilla, pero voy a tratar de llevarlo de un plano simple para poder que se pueda entender. La conciencia no es algo que permanezca estático, sino que es algo que fluctúa, ya que por debajo de cierto umbral la conciencia no funciona. Funciona de manera más eficiente a lo largo de una escala de diferentes niveles. Esto es muy importante, muy importante. La conciencia no es algo como, por ejemplo, que estamos en estado de vigilia, ya tenemos conciencia y se permanece estática hasta que nos apagamos, cuando nos dormimos o cuando nos morimos o cuando de alguna manera, de alguna u otra forma perdemos la conciencia, sea por un golpe o por algún estado de anestesia en cuanto a lo que viene siendo médicamente hablando. Es decir, no es algo que se mantiene y fluctúa como una especie de teatro o que sea una especie de homúnculo, una especie de algo que se mantiene ahí fijo, sino que es algo que está operando de manera procesos, que está operando constantemente en tiempo real, pero no es en sí la conciencia lo que está operando, sino los mecanismos que permiten que la conciencia se permanezca. ¿Me explico? El estado de actividad consciente. Es por eso que Fuster, si recuerdan anteriormente, mencionaba que era un estado de alta excitación o una serie de procesos acentuados en ciertas zonas y estructuras del cerebro. Eso es precisamente lo que nos referimos con que no se mantiene estática, sino que está fluctuando, está operando constantemente estos procesos para que se mantenga. Ahora, a esta oscilación le llamaremos escala de intensidad de la conciencia, la cual se divide en dos escalas. La escala número 1 le podemos llamar el primer umbral, el primer umbral es cuando, por ejemplo, estamos a punto de dormir. Es lo que les mencionaba anteriormente. El primer umbral de la conciencia, que es una escala, podemos decir, de una menor intensidad, es cuando estamos ya sea o medio despertando o cuando estamos a punto de dormir, que todavía no estamos completamente conscientes, no estamos completamente en nosotros mismos. Ahorita es muy importante el concepto del sí mismo y ahorita se los voy a pasar más adelante a ello, pero es muy importante esta parte porque si ustedes podrán dar cuenta, el rendimiento de su estado de atención, de memoria y de todos los procesos cognitivos empieza a disminuir conforme ustedes empiezan a tener sueño, que están a punto de dormir. Están poco a poco, están pestañeando, están poco a poco cayendo hasta que definitivamente caen en un estado de sueño. Entonces es ahí donde se apaga el estado de vigilia, por de alguna u otra manera, o si disminuye en gran medida y caemos en esta parte, un estado inconsciente o semiconsciente, que es parte del primer umbral. Es el primer umbral, este estado de intensidad baja. Y un estado de intensidad alta sería el segundo umbral, se define como segundo umbral, que es precisamente es cuando tenemos una participación activa de nuestros procesos cognitivos, por ejemplo la atención, la memoria, etcétera, donde estamos utilizando un gran uso de la actividad cerebral, de la actividad mental para poder realizar alguna actividad. Por este ejemplo, aquí tenemos una imagen de dos monitos, dos personas debatiendo,
que evidentemente se requiere de una gran capacidad y un gran estado de atención, un gran estado de utilización de recursos cognitivos para poder mantener este énfasis, esta escala de intensidad que le llamamos segundo umbral. Entonces ustedes podrán darse cuenta que cuando estamos muy concentrados en una cosa, operando para eso y utilizando todos nuestros recursos cognitivos, o la mayoría de ellos, tengan por seguro que estarán utilizando un segundo umbral, el segundo umbral. Ahora, sin embargo, tenemos un tercer criterio para evaluar a la conciencia, el cual es el campo de acción, el cual se divide en campo de acción mínimo y campo de acción máximo. Aquí procedamos a definir el campo de acción mínimo y el campo de acción máximo. El campo de acción mínimo es la que permite cierta sensación de ser sí mismo, de ser un yo. Como cuando uno se toma una taza de café en casa sin que le preocupen ni la procedencia de la taza, ni la del café o las cosas que tiene que hacer hoy. Es decir, vive en el presente. Es como cuando ustedes de repente están no completamente desconectados mirando fijamente un punto, porque se puede malinterpretar. Es cuando simple y sencillamente estamos con nosotros mismos tomando una taza de café a gusto, simple y sencillamente estando con nosotros mismos. Es decir, no hay más mortificaciones ni procesos que requieran de una gran activación cerebral, o mejor dicho, una gran activación cognitiva, donde nosotros simple y sencillamente estamos como viviendo el presente, estando en un estado donde no hay muchas amenazas, muchos sentimientos, emociones, simplemente un estado neutro, por decirlo de alguna otra manera. Eso se le reconocería como el campo de acción mínimo, donde hay muy poca actividad de alta exigencia, de una sobredemanda cognitiva, para podernos entender mejor. Después tenemos el campo de acción máximo, que esto ya es distinto. Es cuando ese ser sí mismo, o ese yo, puede estar presente diligentemente en diversos lugares a la vez en su mente. No se centra preferentemente en el aquí y en el ahora, sino en diferentes situaciones, circunstancias, escenarios, sin perder de foco el tiempo presente, aunque quizás con menor actividad. Es conocida también como la conciencia de gran alcance. Ok, aquí tenemos, podemos citar un ejemplo. La misma persona que está bebiendo café, pero en este caso está por beberse un café, o está bebiendo un café en un restaurante, y convengamos en que esta persona, antes de entrar al restaurante, acaba de hablar con un hermano, con un familiar, donde van a detallar una serie de elementos, van a discutir una serie de elementos, y se quedaron de ver en dicho restaurante para hablar sobre la herencia. Ya hablaron sobre algunos números, algunas cosas que tienen que planear a futuro, cómo hacerle y demás, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta, aunque sea la misma persona que estuvo en el campo de acción mínimo, bebiendo un café en la calidez de su casa o en un restaurante, simplemente por el placer de hacerlo, enfocado única y sencillamente en sus pensamientos y en beber el café, sin tener mucha necesidad de activarse cognitivamente para planear otras cosas en diferentes líneas temporales. En el caso número 2, que es el campo de acción mínimo, y el ejemplo que les acabo de poner de esta persona que habló con su familiar para cerrar una serie de detalles donde van a estar viéndose, pues posiblemente la persona antes de que llegue la otra persona, ya está planeando muchas cosas que tiene que decir, algunos números que está haciendo en su mente, al mismo tiempo que está planeando a futuro, está viendo una serie de elementos del pasado para poder utilizarlos como elementos de conjetura para resolver situaciones del futuro, y pues más o menos a qué convenio puede llegar con la otra persona que van a hablar de dicha herencia, pero al mismo tiempo está bebiendo su café y está pasando tiempo consigo mismo. Entonces realmente estamos hablando que el campo de acción máximo es cuando estiramos lo suficiente los procesos cognitivos o las acciones cognitivas a nivel mental, que nos permiten estar en diferentes lugares a la vez, que evidentemente
Esto implicaría quizás a lo mejor una desviación, una serie de elementos de atención, pero estaremos poniendo atención a diferentes elementos y quizás posiblemente la persona estará utilizando una serie de recursos de planeación dentro de su propia memoria, como decir, a ver, primero vamos a resolver números, vamos a hacer esto, pero estoy pensando futuro esto, no he considerado aquello, es cierto, según lo que me pasó en el pasado, posiblemente tenga que aprender de esto para utilizarlo en el futuro, por lo tanto lo voy a anotar también. Entonces todo este tipo de elementos hace que la persona pueda estar en diferentes lugares a la vez, al mismo tiempo, y esto es muy clásico de la conciencia. Es algo que solamente estando consciente se puede hacer. A pesar de que la mente inconsciente se encarga de la mayor parte de todos los procesos cognitivos básicos y superiores en el plano de todo lo que se tiene ahí, la conciencia es especialista en manejar este tipo de líneas temporales, planeaciones y demás, porque si simplemente toma los recursos de la mente inconsciente para poder utilizarlos como herramientas en esta parte. Entonces realmente es algo muy interesante, es algo muy importante de tomar en cuenta, porque en psicoterapia es algo que nosotros buscamos mucho con nuestros pacientes, que además de no solamente buscamos un campo de acción mínimo y un campo de acción máximo, queremos que el paciente se sienta a gusto, se sienta consigo mismo, está en una sesión consigo mismo, en el aquí y en el ahora, vive al presente, ¿no? Y que se sienta a gusto en sesión. Pero también necesitamos un campo de acción máximo, que es cuando empezamos a trabajar una serie de técnicas y una serie de elementos, o cuando le pedimos que haga ciertas pruebas, y queremos que el paciente esté en este estado de campo de acción máximo para poder establecer una serie, nosotros como diagnostas, como clínicos, observar a través del campo de acción máximo cuáles son los recursos cognitivos y emocionales en los que cuenta el sujeto o el paciente, para ver si hay deficiencias utilitarias y desadaptativas en el mismo, y poderle así establecer una forma de ayudarle, ¿no? Pero esto es básicamente, esto es muy cognitivo conductual, pero también aplica para terapias humanistas. Los humanistas utilizamos mucho campo de acción mínimo y el campo de acción máximo, porque el paciente tiene que buscar cómo resolver sus problemas, pero a la vez tiene que estar conectado mucho consigo mismo y tiene que estar conectado con nosotros. Entonces hay una relación de interacción. Esto es muy importante. Cabe aclarar que nada de esto lo hace el cerebro por sí mismo. El cerebro no podría hacer nada de esto si no hay una serie de estímulos o variedad de los mismos que le permitan explotar al máximo las capacidades cerebrales. Y ojo, con esto no quiero decir que el cerebro trabaje solamente con un 10%. Cuando hablo de explotar capacidades cerebrales, me refiero a que se ha demostrado que la arquitectura neural, la arquitectura cerebral, la plasticidad neuronal tiende a enriquecerse de una manera más productiva cuando tenemos diferentes experiencias, diferentes sensaciones, diferentes elementos que nos permiten experimentar la vida. Entonces realmente, y entre más positivas y más productivas sean estas, como trabajo, deportes, buena alimentación, buenas relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, buenas emociones y sentimientos respecto a los eventos que tenemos, pues evidentemente la plasticidad neuronal va a ser muy positiva, ¿ok? Prosigamos. Ahora, entendiendo esto, lo que siendo primer y segundo umbral y el campo de acción mínimo, campo de acción máximo, que ya entendemos cómo se puede clasificar de esta manera la mente, ahora vamos a la construcción de una mente consciente. Que precisamente esto es ya la evolución e hipótesis del trabajo. Es decir, aquí vamos a entrar directo a lo que es la hipótesis de trabajo de Antonio Damasio, que nos va a servir, o nos puede servir, o les puede servir a ustedes a futuro para construir conocimiento. Ok, la mente consciente es un proceso complejo, resultado de adquisiciones y supresiones de mecanismos cerebrales a lo largo de millones de años de evolución biológica. Aún a pesar de que la conciencia fue vital para que el ser humano moderno pudiera alcanzar este potencial, la conciencia no equivale ni al 5% de todos los procesos cognitivos y cerebrales que realizamos. La mayor parte de las operaciones cognitivas se realizan a nivel inconsciente. Esto es muy importante. Aquí podemos ver cómo de manera gráfica diferentes tipos de cerebritos, aunque el de la ranita no se ve muy bien. Pero bueno, el caso es que no solamente tiene que ver el tamaño cerebral, sino la forma en cómo se comunica el cerebro entre diferentes zonas, ¿no? Por ejemplo, los seres humanos, aquí no se alcanza a ver, pero los cerebros de los delfines,
Los hemisferios están muy separados, en cambio el cerebro humano está muy junto, lo que permite una mayor interacción entre ambos hemisferios y una serie de relaciones recíprocas que nos permiten una alta actividad cognitiva e intelectual de determinada manera. Con esto no digo que los delfines no sean inteligentes, sino que la evolución ha desarrollado el tipo de cerebros en los delfines de tal manera que le permite adaptarse de manera exitosa a su entorno tal y como está, y que seguramente seguirá evolucionando. De la misma manera, nosotros hemos establecido a lo largo de la evolución un cerebro que nos permite, o que nos ha llevado a tener el cerebro que tenemos y que nos permite hacer las actividades que hemos venido desarrollando. Pero es un punto muy importante dentro de la evolución lo que viene siendo el concepto de plasticidad neuronal, el que ya mencioné anteriormente, que tiene que ver mucho con la interacción del entorno. Es por eso que se define, o lo define Fuster, como un sistema adaptativo complejo. ¿Por qué? O sistema neuroadaptativo complejo, como lo quieren llamar. ¿Por qué? Porque precisamente el cerebro no podría hacer gran cosa a no ser que pura regulación de la vida, puro sistema de regulación de la vida a través de sentimientos y emociones, como mencionaba en su seminario Antonio Damasio. No quiero repetir mucho del seminario de Antonio Damasio. Quienes no lo hayan visto, les sugiero que lo consigan. Ahí está en la clínica. Donde nos dice que precisamente los sentimientos y las emociones fungen de manera evolutiva como sistemas reguladores de la homeostasis. Es decir, si yo me golpeo la rodilla, evidentemente esta información se va a enviar a mi cerebro, y mi cerebro va a interpretar esto como dolor y va a fijar la zona a través de mapas, va a fijar dicha zona donde ocurrió el dolor, en este caso la rodilla, para nosotros tomar una acción en consecuencia. ¿Por qué? Porque lo que busca el organismo es recuperar la homeostasis, recuperar la regulación de la vida, a través de estos peculiares procesos de regulación interna, ¿no? Entonces realmente somos organismos adaptativos, activos, y que responden al entorno, no de una manera lineal, sino de una manera también subjetiva, de manera amplia, con amplia libertad de acción. ¿Por qué? Porque entre más amplia libertad de acción tiene un organismo, mucho más posibilidades de supervivencia tiene, y no solamente eso, sino de construir sociedades y construir culturas eficientes que le permitan todavía desarrollar más su asentamiento a nivel biológico, a nivel de supervivencia, ¿no? Pero hoy en día el ser humano ha trascendido un poquito más de lo que es la simple supervivencia, y hemos entrado a algo que llamamos cultura. Pero no me voy a centrar en esta parte, porque hay una serie de conceptos muy interesantes que el propio Damasio también menciona sobre la homeostasis a través de la cultura. Pero no me voy a centrar mucho en eso, porque no me estaría saliendo un poquito del tema. Así que les recomiendo también el otro libro, que es se denomina El extraño orden de las cosas, donde habla precisamente, donde da un recorrido desde la homeostasis, la generación de la homeostasis, la generación de la mente consciente, y después a través de lo que viene siendo el desarrollo de las culturas como procesos, como parte de los procesos homeostáticos a nivel social, como grupo que vivimos los seres humanos, ¿ok? Y quizás otros seres vivos también. Posiblemente, no, de hecho, también otros seres vivos. También en cuanto a la nota aclaratoria de que la mente consciente solamente alcanza no equivalen al 5%, esto es real. Realmente el nuevo paradigma hoy en día de la psicología no es la conciencia. La conciencia sí sigue siendo muy importante, es punto fundamental y angular dentro del desarrollo cognitivo, biológico, social, cultural, tecnológico, intelectual. Sin embargo, aún así, con todo y esto, la conciencia no equivale ni al 5% de todos los procesos cerebrales que realizamos. La mayoría de todos los procesos los realizamos a nivel inconsciente, y por lo tanto simplemente la conciencia es como una especie de sistema ejecutivo, una función, un proceso que se encarga de cosas muy pocas, o mejor dicho, la conciencia no se encarga de nada, sino que en el estado consciente se realizan una serie de operaciones de las cuales sí podemos darnos cuenta. Por ejemplo, nosotros no podemos estar completamente conscientes de toda la reverberación y toda la comunicación que hay entre neuronas para que lleguen a ciertos atajos para el proceso de rememoración y llegar a un recuerdo. Simple y sencillamente lo que nosotros hacemos consciente es ya cuando el recuerdo está ahí, cuando ya nuestro cerebro hizo todo este proceso en milésimas de segundos, de manera casi inmediata, para hacer este tipo de asociaciones para llegar a determinado recuerdo que tiene ciertos vínculos e implicaciones emocionales y sentimentales. Entonces todo este proceso no lo hacemos de manera consciente, lo hacemos de manera inconsciente, y solamente el consciente o la conciencia se da cuenta, el sí mismo, el yo, se da cuenta que se obtuvo este recuerdo, ¿no? Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, tratar de explicar lo que es el sí mismo, el yo o el yo, desde el punto de vista neurobiológico dentro de esta hipótesis de trabajo.
Ahora, vámonos directamente a la hipótesis de trabajo. Se afirma que el cerebro construye la conciencia, generando para ello la formación del sí mismo, lo que en inglés se definiría como self, en una mente despierta. El self es distintivo de la mente y el estado de vigilia, en el sentido de que no son sinónimos, pero son elementos necesarios para que el self se dé. La conciencia y el self son contingentes a un flujo dinámico de procesos donde interviene el cerebro, que es estimulado por elementos internos y externos a través del ciclo dinámico de percepción-acción. Esto lo podemos encontrar también en ciclo dinámico de percepción-acción. Es un concepto atribuido a Joaquín Fuster, que también de manera implícita utiliza Antonio Damasio, aunque no lo utiliza de esta manera no lo denomina de esta manera. Sin embargo, ¿qué es lo que tratamos de decir? El ciclo de percepción-acción es ese ciclo interactivo donde nosotros recibimos estímulos y nuestro cerebro procesa todos estos estímulos y nos permite, junto con la combinatoria de elementos ya resguardados en las memorias, obtener una respuesta. Pero también Damasio agrega, además de esto, agrega lo que viene siendo la hipótesis del marcador somático, donde los sentimientos y las emociones son una guía importante para gestionar las decisiones y para precisamente responder al entorno, ya que Damasio menciona que todos los estímulos que percibimos del entorno, por muy vagos que estos sean, que tengan una pequeña atención nuestra, tienen implicaciones emocionales y sentimentales que nos permiten discriminar y segmentar, guardar en la memoria y poder obtener mucho más afincamiento en las memorias que tienen un alto valor emocional y sentimental. Es por eso que menciona Joaquín Fuster que la memoria que más sólida y duradera es aquella que tiene una alta implicación emocional. Sin embargo, ya en cuestiones de desregulación emocional o desregulación a través de un proceso de trauma, muchas de las veces lo que hace por el cerebro es protegerse y inhibir esta memoria. ¿Por qué? Porque es altamente atenta contra la homeostasis y la inhibe. Sin embargo, la inhibición, paradójicamente, como nuestro cuerpo no es perfecto, paradójicamente a la larga puede llevar a una serie de procesos psicológicos que son negativos, como por ejemplo posiblemente el estrés postraumático, miedos, ansiedades irracionales, fobias, etcétera, etcétera. Pero aquí ya estaríamos entrando mucho en el campo de la psicología. Es por eso que es muy importante lo que les mencionaba, construir una buena hipótesis de trabajo que nos permita, como ustedes podrán dar cuenta, ir dando con el porqué a nivel biológico o neurobiológico de ciertos trastornos o de ciertas secuelas o de ciertas formas en las que podemos entender a la psicología, ¿ok? Que de hecho hay una rama de la psicología que se llama psicobiología, las cuales les recomiendo también echarse un clavado. Aquellos que no solamente les interese lo clínico, sino también se pueden echar un clavado al campo de la psicobiología. Ahora, dicho de otra manera, bueno, vamos a ver primero esto. El sí mismo o el yo se forma de manera escalonada. Se divide en el proto-yo o proto-sí mismo, yo central o sí mismo central, y el yo autobiográfico o el sí mismo autobiográfico, que es lo que les mencionaba anteriormente. Para avanzar, seguir avanzando y no confundirlos tanto, voy a utilizar el concepto de proto-sí mismo, el sí mismo central y el sí mismo autobiográfico, para no estar repitiendo cada rato esta relación de sinónimos, ¿no? La construcción de estos tres estadios se da entre una interacción del estado consciente-inconsciente para volver posteriormente a la conciencia. Es una relación donde en sus inicios se requiere de procesos que mayormente se dan en el inconsciente, que era lo que mencionaba anteriormente. Ahora, estos son los tres estadios del self o del yo. El primer estadio es el proto-sí mismo, el cual de manera de definición rápida, aunque ahorita me voy a meter un poquito más a fondo, el proto-sí mismo es una descripción neuronal de los aspectos relativamente estables del organismo. Los principales productos del proto-sí mismo son las sensaciones espontáneas del cuerpo vivo, que son los sentimientos primordiales. El primer estadio del proto-sí mismo, primero que nada hay que entenderlo, que esto es una escala evolutiva. Los primeros organismos que fueron generando conciencia o que tenían una conciencia primitiva, posiblemente nada más tenían este primer estadio que se conoce como el proto-sí mismo, el cual simple y sencillamente tiene las descripciones neurales de los aspectos que mantienen la restabilidad a nivel de la homeostasis, ¿no? Entonces, los principales productos que son del sí mismo son aquellas sensaciones espontáneas del cuerpo vivo, es decir, sabemos muy bien que una rana, un conejo, un perro, etcétera, pueden responder a sentimientos primordiales
es decir, sentimientos primitivos como el miedo, el, 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 el la ira de alguna u otra manera, etcétera, el coraje, etcétera. Los animales tienen este tipo de sensaciones muy espontáneas y respuestas espontáneas que les permiten sobrevivir. Esto lo podemos, los seres humanos también lo poseemos, porque como bien saben, la selección natural, la evolución no funciona descartando mecanismos viejos para suplirlo por mecanismos nuevos, sino que utiliza los elementos de mecanismos antiguos y va añadiendo elementos nuevos que se van trabajando de manera convergente, de manera asociativa, ¿no? Para sacar el máximo desempeño de un organismo y poderse adaptar al entorno. El segundo estadio también lo compartimos con otros organismos, que es el sí mismo central. Esto ocurre cuando el protosí mismo es modificado a través de una interacción entre el organismo y un objeto, y cuando en consecuencia las imágenes del objeto son también modificadas, se genera el pulso del sí mismo central. Las imágenes modificadas del objeto y del organismo se enlazan momentáneamente en un patrón coherente. La relación entre el organismo y el objeto es descrita en una secuencia narrativa de imágenes, algunas de las cuales son sentimientos. En esto voy a explicarlo un poquito más adelante, pero a grandes rasgos lo que se está tratando de decir es que el protosí mismo, cuando llega a un punto entre los mecanismos que tiene de los sentimientos primordiales, que va enviando sensaciones, mejor dicho, va enviando señales al cerebro, y el cerebro interpreta como sensaciones y demás, y después lo regresa al protosí mismo, es lo que se conoce como protosí mismo modificado, el cual, como aquí lo dice gráficamente, es la resultante de una interacción entre el organismo, o sea, nosotros, y un objeto que estamos percibiendo en ese momento. Entonces, cuando percibimos ese objeto, las imágenes, aquel concepto de imagen que se está utilizando no es únicamente aquello de lo que es enteramente visual, sino las imágenes se refiere a todo el conglomerado de lo que representa el objeto una vez percibido, es decir, su olor, cómo se escucha, cómo se ve, cómo se siente, etcétera, etcétera. Esto se secuencia en lo que se conoce como una imagen del objeto que está siendo percibido, la cual se modifica y se va generando, a través de esta imagen se genera un pulso del sí mismo central, es decir, que es cuando ya llegamos al estadio del sí mismo central. Esto es una cosa muy básica, es que es cuando se construye ya una imagen modificada del objeto. Entonces, las imágenes modificadas del objeto y del organismo se enlazan momentáneamente en un patrón coherente. Es decir, la imagen, es lo que les menciono, la imagen ya está construida a nivel subjetiva. Es decir, sabemos muy bien que no percibimos la realidad tal cual es, sino que el cerebro posee una serie de elementos con los cuales, con nuestras limitaciones de nuestros órganos sensitivos, es decir, los 5 sentidos, construimos, y evidentemente los sistemas de procesamiento, construimos de alguna manera, o interpretamos, mejor dicho, de alguna forma la realidad sin violar las leyes de la física, evidentemente. Es decir, interpretamos como calor las leyes de la termodinámica o la ausencia de calor como frío, aunque esto no es en términos físicos lo correcto, pero se los digo de esta manera para que se pueda entender. Sin embargo, esta es una representación que hace nuestro cerebro para poder discriminar entre objetos. Sin embargo, el fenómeno de la termodinámica, las leyes de la termodinámica, que son las leyes de la energía, del trabajo, una de ellas, la que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, y cómo opera la energía a nivel natural, a nivel físico, existe per se. Es decir, no es que el cerebro interprete, o mejor dicho, crea la realidad, sino que el cerebro lo que hace es que interpreta la realidad, y las leyes de la física están ahí, y en función de las mismas el cerebro no viola las leyes de la física, sino que todo lo contrario, es partícipe de las leyes de la física para construir una interpretación de la realidad. Eso es lo que trato de entender. Es decir, no porque, por ejemplo, la ley de la gravedad sea una construcción humana para entender cómo operan la atracción entre cuerpos, no significa que por el hecho de que sea una construcción de mi cerebro, yo pueda lanzarme desde el 5º piso de un edificio y que yo poder volar, pues simplemente porque yo considero que puedo volar y simplemente así lo percibo.
Pero no, sabemos que esto no ocurre. Hay leyes físicas que se respetan en el mundo natural, y esto sí lo que quiero dejar como nota aclaratoria. Las imágenes van en correspondencia con las leyes de la física, pero son una interpretación no fidedigna completa y enteramente de la realidad tal cual. ¿Ok? El tercer estadio, que es el sí mismo. Ahora, como nota aclaratoria, el sí mismo central también vendría siendo de alguna u otra manera algo que compartimos con otros organismos que son un poquito ya más elaborados, más complejos, especialmente los mamíferos, los delfines, los perros, los gatos, inclusive hasta los cuervos. Muchas aves pueden tener este segundo estadio del sí mismo central. De hecho, podemos conjeturar, no conozco todas las especies de animales ni cómo funcionan sus cerebros, evidentemente, pero podemos conjeturar que la gran mayoría de todos los animales que tienen características sociales o incluso solitarias, que tienen ciertos elementos y estructuras cerebrales, tienen este estadio del sí mismo central, lo que le permite generar estas imágenes, discriminar, secuenciar, construir un yo. Ahí se empieza a construir el yo. Ahorita más adelante les voy a decir cómo más o menos se desarrolla el mismo, y permite a este organismo meter toda su homeostasis, ya no trabajando las células operando de aquí de manera independiente y de otros sí, aunque así funciona, todo trabajando de manera independiente. Pero el segundo estadio lo que hace que a través de imágenes, lo que percibe del objeto, porque también los objetos somos nosotros mismos, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestros brazos, nuestras piernas y todo lo demás, se va construyendo una serie de mapas en lo que va generando, y esos mapas se van integrando en un embudo que denominaremos en este caso como yo, el sí mismo, porque hay que entender que estas construcciones son las construcciones o los estadios del sí mismo, y todo esto permite construir un sí mismo autobiográfico. Entonces aquí es a donde queremos apuntar, a donde queremos llegar. Entonces, esta construcción del yo nos permite ya no al organismo no estarse preocupando de manera independiente por las células de manera consciente, sino que de manera consciente lo que le permite es simplemente preocuparse por un uno unificado, valga la redundancia, un organismo, valga la redundancia nuevamente, que le permite de una manera económica ahorrar esfuerzos y simple y sencillamente el organismo dedicarse a decir, ¿sabes qué? Si me golpeé la pierna me pongo un curita, o si me abrí me curo, me pongo alcohol, me limpio, etcétera. Actuamos de esta manera para poder sanar el dolor y sanar ciertas cuestiones y operar y adaptarnos al entorno y construir lo que hemos construido hasta ahora. Sin embargo, cuando hay una serie de desregulaciones a nivel homeostático, tanto a nivel psicológico como a nivel orgánico, pueden generar lo que conocemos como son los trastornos mentales, los problemas emocionales, según dependiendo en qué nivel estemos en este tipo de desregulaciones emocionales, psicoafectivas, psicológicas, o si hay componentes neurológicos importantes, pues probablemente puedan o genéticos, inclusive en algunos casos se conjetura, en algunos trastornos pueden ser genéticos que puedan comprometer estos estadios. Pero bueno, este es el punto al que quiero llegar. Cómo vamos a construir al sí mismo a través de estos tres estadios. El tercer estadio se conoce como el sí mismo autobiográfico. El sí mismo autobiográfico surge cuando los objetos de la propia biografía generan pulsos de un sí mismo central que son con posteridad vinculados de manera momentánea en un patrón coherente a gran escala. ¿Qué significa esto? El sí mismo autobiográfico viene siendo ya la parte donde el primer estadio del protosí mismo ya trabajó, ya hizo una descripción neural de los aspectos relativamente estables del organismo, se modifica a través del objeto que se percibe gracias al sí mismo central, regresa al sí mismo central en una forma de yo, ya conjunto, a través de imágenes, a través de mapas, y después estos mapas van construyendo lo que llamamos experiencia, y estas experiencias es lo que se reconoce como nuestra propia autobiografía a nivel biológico y a nivel subjetivo. Entonces todos estos elementos que se fueron construyendo, si ustedes están viendo de manera orgánica, de manera neurobiológica, a nivel subjetivo, a través de sentimientos, sensaciones, emociones, etcétera, van construyendo mapas, y estos mapas van dando una secuencia de realidad al sí mismo autobiográfico que le permite construir una autobiografía y decir, bueno, ya no soy únicamente mis emociones y mis sentimientos subjetivos, también soy lo que llegué a pensar de determinada persona, también soy lo que determinado
caso tengo como recuerdo y que he rememorado. También soy la clase de intelectualidad que tengo, también soy la clase de persona que soy. Todo este tipo de elementos que se van integrando, la personalidad, la integración de las personalidades, cuando nos integran, que caemos en un trastorno de identidad disociativa a través de un trauma y otros muchos trastornos que conlleva el propio trastorno, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un rico marco de trabajo del cual podemos sacarle mucho provecho para poder hacer investigación y para poder entender cómo a nivel biológico funcionan los trastornos mentales, porque precisamente, haciendo un pequeño paréntesis, nosotros sabemos muy bien que la salud mental ha sido tan vilipendiada, tan denostada, que muchas personas de manera cultural piensan que son cosas imaginativas del cerebro o de la mente, y que simple y sencillamente con el echaleganismo, con ponerle voluntad, con encomendarnos a una deidad, etcétera, creemos que con eso vamos a salir adelante únicamente, cuando no. Tenemos que entender, o tenemos, por lo menos nosotros los profesionales de la salud mental, tenemos que entender cómo funcionamos para nosotros poder dar una respuesta satisfactoria cuando nos digan, ¿por qué me pasa esto? Y nosotros no tenemos respuesta. Podemos explicar a nivel biológico, y ¿sabes qué? Es que lo que tienes, es decir, la mente, tus contenidos subjetivos, tu personalidad, todo tiene una base biológica. Y como tal, cuando hay una situación de conflictos, traumas y cositas así que alteran tu estado de regulación interna, pues evidentemente vas a tener una descompensación, y posiblemente, quizás en algunos casos, puede llegarse a obtener lo que se conoce como un trastorno, un problema fuerte. Entonces realmente ahí es donde nosotros trabajamos de manera interventiva. Claro, evidentemente no le vamos a explicar todas estas diapositivas, pero sí podemos decirle, callar el mito de que la enfermedad mental es única y producto de la imaginación, y que simple y sencillamente ir a terapia es como ir con un loquero, simplemente hablar de sus cosas y con eso se van a curar. No, tenemos que entender cuáles son las bases, tenemos que entender cómo funcionamos, y si se puede a nivel biológico mejor, para poder dar respuestas satisfactorias y poder instruir de manera apropiada, inclusive a nuestros pacientes o a los familiares de nuestros pacientes, para que ellos puedan entender, oh, entonces esto que me está pasando, este trastorno de ansiedad que dicen que tengo, ¿tiene una base biológica? Sí, tiene una base biológica. No es única y exclusivamente biológica, eso hay que aclararlo. No es única y exclusivamente cerebrocentrista, hay que aclararlo, porque como mencionamos anteriormente casi al principio, la relación que tenemos con el entorno y las cosas que suceden en el entorno y todo lo que tenemos resguardado en nuestras memorias y nuestras experiencias inciden e impactan en la forma en cómo percibimos y cómo nos llega las cosas tan difíciles de la vida, como la pérdida de familiares, el estar en un asalto, el haber sido secuestrados, y que generen o violencia sistemática ya hemos estado recibiendo constantemente, y que vayan generando ante estos estímulos tan negativos, pues posiblemente pueden generar una serie de problemas a nivel psicológico. Es decir, podría entenderse como una falta de regulación interna a nivel homeostático, a nivel psicológico, es decir, una violación a la homeostasis mental. Y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues recuperar esa homeostasis, recuperar ese equilibrio, que es lo que intentamos hacer los terapeutas. Ok, entonces aclarando esto, vamos a meternos, aunque ya avancé mucho en cuanto a los estadios, pero voy a explicarlo todavía un poquito de manera más profunda, aunque creo que ya mencioné mucho por adelantado, me adelanté mucho, pero bueno, les ruego me disculpen, pero creo que podemos avanzar rápido con esto. ¿Qué es el protosimismo? Bueno, primero que nada, el primer estadio, el protosimismo. Ya vimos el gráfico. Hay que aclarar que esto no es como la primera y segunda tópica freudiana. Esto es estrictamente biológico, aunque podemos ahí intercalar algunas cosas, pero eso ya dependerá del marco de trabajo que ustedes quieran tomar. Pero bueno, no me voy a meter en ese show. Primer estadio, el protosimismo. ¿Cómo surge y los tipos de mapas implicados? Me voy a meter mucho en el protosimismo, porque el sí mismo central y el yo autobiográfico son un encadenamiento, y el protosimismo es necesario para que se construyan el sí mismo central y el sí mismo autobiográfico. Primero que nada, el protosimismo surge de la región del encéfalo, que representa al organismo, al protosimismo, y consiste en una recopilación de imágenes que describen aspectos relativamente estables del cuerpo y generan sensaciones espontáneas del cuerpo vivo, que son los sentimientos primordiales. Es el principal trampolín que se requiere para la formación del sentido del sí, que emerge en la conciencia del sí.
¿Ok? Se trata de una colección integrada de diferentes configuraciones neuronales que un instante tras otro registran mapas de los aspectos más estables de la estructura física del organismo. Es decir, realmente lo que hace el protosimismo es la primera construcción de mapas a través de sentimientos primordiales. Cuando hablamos de sentimientos primordiales, recuerden mucho el seminario de Antonio Damasio. No quiero repetir mucho porque me extendería demasiado. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Está en la clínica, pregúntenle a la licenciada Magda, ella se los puede proporcionar sobre la importancia de los sentimientos y las emociones en la neurociencia, ¿no? Entonces, con sentimientos primordiales nos referimos a tipos sentimientos primitivos, ¿no? Las primeras sensaciones que tenemos, ¿no? Es a lo que se refiere Antonio Damasio como sentimientos primordiales. Entonces, estos sentimientos primordiales nos permiten, es el primer parámetro, la primera escala que nos permite construir subjetividad. Y esta subjetividad se construye a través de mapas. ¿Por qué mapas? Como bien saben, las redes neuronales se conectan unas con otras, hacen sinapsis y se comunican entre sí. Y ya esta comunicación es lo que va generando, junto con otros mecanismos como los sentimientos, van generando este aspecto subjetivo de lo que representa o de lo que estamos representando, de lo que estamos configurando o lo que estamos percibiendo del entorno, ¿ok? Entonces, esto es en parte lo que es el protosimismo. ¿Cuáles son estos tipos de mapas? ¿Ok? Los tipos de mapas, tenemos por ejemplo los mapas maestros interoceptivos. Ahorita voy a detallar qué son. Tenemos los mapas maestros del organismo. Y tenemos los mapas de los portales sensoriales dirigidos al exterior. Esto es muy importante. Esto es de neurobiología importante. Sin embargo, vamos a ver primero que nada estos tipos de mapas que están integrados dentro del protosimismo y que compartimos con con todos los animales existentes, a excepción de las células, evidentemente, pero con todos los animales, en todo el reino animal compartimos este tipo. De hecho, valdría la pena también ver si esto también lo poseen las plantas. No estoy del todo seguro, no soy experto en el tema, pero no estaría descabellado que encontráramos algo similar al protosimismo en organismos vegetales, en este caso las plantas, ¿no? Los árboles. Ahora, creo que, bueno, primero que nada, aquí vamos a explicar, vámonos primero a explicar los mapas maestros interoceptivos. Los mapas maestros interoceptivos son aquellos que se ensamblan a partir de las señales interoceptivas que proceden del medio interno y las vísceras, es decir, estamos hablando del medio interno orgánico. Las señales interoceptivas informan al sistema nervioso central acerca del cuál es el estado actual del organismo, es decir, como un mapeo de la homeostasis, el cual puede oscilar entre lo habitual, lo óptimo o lo problemático. Es decir, estamos hablando de homeostasis pura. Una vez detectadas, se buscan correcciones fisiológicas como sensaciones de hambre o sed. Es decir, el mapa maestro interoceptivo nos sirve o se ensambla de alguna u otra manera con señales internas del organismo, valga la redundancia, bueno, pero hay que aclararlo, y se envía una información al sistema nervioso central, y la cual el sistema nervioso central evalúa el estado del cuerpo. En este caso, tengo sed, tengo hambre o tengo ganas de hacer mis necesidades fisiológicas, y sugiere, por decirlo de alguna forma, o actúa, envía sensaciones para que nosotros actuemos, en consecuencia. Es decir, no es que el sistema nervioso central de por sí en sí mismo actúe, sino que envía sensaciones que nos permiten actuar en consecuencia. En este caso, si tenemos hambre, pues buscar qué comer, ¿no? Esto es lo que funciona en sí, los mapas muy básicos, que son los que se conocen como los mapas maestros interoceptivos. Ahora vamos con los mapas maestros del organismo. Los mapas maestros del organismo describen el esquema del cuerpo entero con sus principales componentes, el tronco de la cabeza y las extremidades. A diferencia de los mapas interoceptivos, los mapas maestros del organismo cambian de manera notable a lo largo del desarrollo porque describen el sistema músculo-esquelético y su movimiento. El mapa interoceptivo tiene que emerger dentro del marco general creado por el mapa maestro del organismo. Es decir, aquí estamos hablando más o menos de lo mismo, pero cuyos principales componentes ya no son las sensaciones en sí, sin la formación de sensaciones, sino la formación y el entendimiento
de lo que se forman los mapas que representan al tronco, a la cabeza y las extremidades. Aquí podemos notar principalmente lo que vendría siendo la corteza somatosensorial, que es esta parte donde, por ejemplo, bueno, ustedes no me pueden ver, pero traigo micrófono y audífonos de diadema, pero las mujeres que han utilizado diadema alguna vez, se podrán dar cuenta exactamente donde la zona donde se lo ponen, más o menos ahí donde se ubica los mapas de lo que se conocen las regiones de la corteza somatosensorial, donde literalmente estos mapas, estas redes están conectadas de tal manera que representan y están conectadas con todo el organismo, con todo el cuerpo. Y están representadas ciertas zonas, están representando ya sea las piernas, ya sea el tronco, ya sea los brazos, ya sea a la cara, la cabeza, etcétera. Entonces todo eso, todos estos sensores, todas estas neuronas que tenemos en todo el cuerpo están conectadas. Por ejemplo, si tengo neuronas en la rodilla, que las tenemos, evidentemente hay un mapa dentro de la corteza somatosensorial que ubica especialmente la rodilla. Es por eso que el cerebro puede interpretar en dónde fue el daño, porque evalúa y responde de una manera sensitiva o de manera de sensación, de una manera de sentimiento primordial, para identificar dónde está la señal y para poder tomar una respuesta fisiológica al respecto, que en este caso sería una especie de dolor si nos hacemos daño en la rodilla, en el caso de un golpe, una cortada, etcétera, ¿no? Entonces, entendido esto, esto es lo que podemos entender, y la respuesta que nosotros hacemos sería ponernos un curita, etcétera, ¿no? Pero primero que nada hay una respuesta fisiológica, que es a manera de un sentimiento primordial, ¿no? Una sensación. ¿Ok? Después tenemos, por último, los mapas de los portales sensoriales dirigidos al exterior. Literal, esto está dirigido al exterior, que se focaliza básicamente en los 5 sentidos. Los mapas portales sensoriales dirigidos al exterior corresponden especialmente a las regiones corporales en las que se encajan los oídos, los ojos, la nariz, la lengua, entre otras partes del cuerpo. Saber dónde están exactamente estos mapas requiere muchísimo más de investigación. Esto todavía está, como les decía, esto es una hipótesis de trabajo, la cual todavía está en investigación, pero que promete mucho a nivel neurobiológico y que nos puede servir a nivel psicológico, neuropsicológico, etcétera. Existen mapas sensoriales que desempeñan un doble papel. Primero en la elaboración de la perspectiva, que es el aspecto troncal de la conciencia, y luego en la construcción de los aspectos cualitativos de la mente. La conciencia permite esta relación entre el contenido mental y la parte del cuerpo correspondiente. Es decir, para entender mejor esto último que acabo de mencionar, podemos mencionar que literalmente vemos con los ojos, pero a la vez sentimos la sensación de que vemos con los ojos. Es decir, y esto no lo aprendimos simplemente porque cerrando los ojos ya no vemos, sino que literalmente ustedes pueden hacer un ejercicio, pueden meter mucha atención a esta parte de que literalmente cuando ustedes escuchan algo, sienten que están escuchando con sus oídos. Cuando ustedes sienten que ven algo, literalmente sienten que están viendo con sus ojos. No sienten que están viendo con la rodilla, no sienten que están viendo con sus oídos, no sienten que están viendo con la lengua, sino que estos mapas ubican muy bien dónde están, valga la redundancia, ubicados estos órganos sensitivos importantes con los cuales percibimos parte de nuestro entorno o gran parte de nuestro entorno, y ubica dónde están trazados, dónde están ubicadas estas partes. Estos mapas se le conoce como mapas de los portales sensoriales dirigidos al exterior. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto construye la base biológica del contenido subjetivo. Si ustedes necesitamos estos 3 tipos de mapas: aquellos que son interoceptivos, que son parte del estatus del organismo y que tienen una respuesta fisiológica; los mapas maestros del organismo, que van construyendo otro tipo de mapas que son más aspectos estructurales, como el tronco, la cabeza, las piernas, etcétera; y los mapas de los portales sensoriales dirigidos al exterior van más enfocado a los órganos sensitivos: los ojos, la lengua, los oídos, la piel, etcétera, y están identificados. Un ejemplo muy claro es que ustedes literalmente se pueden tocar un brazo o una mano, un dedo, y literalmente no van a sentir que se están tocando un dedo del pie o una rodilla. Están literalmente sintiendo que están percibiendo la sensación de que están siendo tocados en el dedo que se están tocando, valga la redundancia. Pero ese es el punto para entender de manera efectiva y económica lo que es en sí este último mapa.
Ahora, el segundo es, aquí tenemos una parte, no me quiero saltar esta parte, una figura, la figura número 2, que son los principales componentes del protosimismo, que a nivel del tronco encefálico son el núcleo del tracto solitario, el núcleo parabraquial, la sustancia gris periacueductal, el área postrema, el hipotálamo, el colículo superior, en las dos capas profundas, y a nivel de la corteza cerebral están la corteza insular, la corteza cingulada anterior, los campos oculares frontales BA y B, las cortezas somatosensoriales, como les mencionaba, y esto viene siendo la parte del tronco encefálico, viene siendo la integración interoceptiva, que es la que nos dice el estatus del cuerpo, y en el nivel de la corteza cerebral, que ya es una de las partes que en la evolución fueron formándose millones de años después que las partes que consisten al nivel del tronco encefálico, está la integración, también parte de la integración interoceptiva y los portales sensoriales externos, ¿no? Evidentemente esto es muy neurobiológico, no es necesario que lo memoricen, pero sí lo quería traer a colación por si quieren investigar más a profundidad, para quienes que les llegase a encantar la neurociencia, ¿no? Ahora vamos al segundo estadio que se conoce como el sí mismo central, que esto es vital, esto es crucial. Aquí vamos a la parte buena donde entra la psicología, que es la construcción de un protagonista, un yo. Aquí es donde empieza a construirse el famoso sí. Primero que nada vamos a ver los niveles del self, los niveles del yo, los niveles del sí, que viene siendo el proto-self, self central, self autobiográfico, ¿no? Que es lo que ya mencionábamos anteriormente, que el proto-sí mismo y el sí mismo central se construye a través del tronco encefálico y es compartido con otras especies animales, y el yo autográfico o el sí mismo autográfico se comparte con algunas especies hasta cierto punto, como primates, cetáceos y perros domésticos. Es decir, es una escala muchísimo mayor de lo que viene siendo la construcción del sí mismo, que es parte de la conciencia. Haciendo un breve paréntesis, se me estaba escapando que bueno, pues dice, bueno, pero ¿por qué el sí mismo? ¿Por qué el sí mismo central? ¿Por qué el sí mismo autobiográfico? Bueno, hay que tomar en consideración que para poder construir la conciencia, una mente consciente, se requieren dos elementos fundamentales. Número uno, la construcción, el estado de vigilia. Sin estado de vigilia no podemos tener conciencia. Y para el estado de vigilia necesitamos componentes neuronales, necesitamos componentes cerebrales. Número dos, igualmente necesitamos componentes cerebrales y neuronales y todo pero también necesitamos otros elementos del organismo, que es la construcción de un yo. Es decir, la conciencia se caracteriza precisamente no únicamente por el estado de vigilia, sino también porque tenemos la ilusión de la construcción de un yo. ¿Me explico? Y todo el contenido subjetivo que deriva después de eso. ¿Ok? Que ya va a depender del nivel de complejidad del organismo. En este caso, lo que nos interesa a nosotros ahorita es el ser humano. ¿Ok? El sí mismo central resulta de establecer una relación entre el organismo, tal como el proto-sí mismo lo representa, y cualquier parte del encéfalo que represente un objeto a conocer. El cerebro construye algo que antes no había estado en la mente, es decir, un protagonista, un centro donde se pueda filtrar de manera más económica todos los procesos de la homeostasis. La subjetividad surge producto de este proceso. El sí mismo derivaría de la capacidad del cerebro para acumular e integrar conocimiento acerca de los aspectos más estables del organismo. ¿Ok? Aquí ya estamos hablando de palabras mayores, que vienen siendo los mapas. Ya una vez que tenemos entendido los mapas, la construcción del sí mismo central conlleva precisamente la construcción de este famoso yo. El yo, vamos a verlo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? O vamos a tratar de explicarlo o representarlo de una manera gráfica. Primero que nada, antes de entrar a la figura, quiero explicarles que a niveles evolutivos, la selección natural de alguna manera encontró la forma de que la construcción, de que se requería una base ejecutiva para el manejo de tantos procesos para la homeostasis. Como bien, vamos por partes. La homeostasis, como bien sabemos, son los procesos o sistemas de regulación interna que permiten la regulación de la vida. Como bien sabemos, la selección natural nos dice que todos los organismos quieren vivir. Quieren vivir, quieren reproducirse, quieren avanzar, quieren adaptarse al entorno, quieren sobrevivir. Entonces, para sobrevivir se requiere una serie de procesos homeostáticos, procesos de regulación interna, regulación de la vida. Sin regulación, sin equilibrio en la vida, no se puede tener este avance.
Después, conforme se van complejizando los organismos, se van formando los primeros sistemas nerviosos, que permiten informar a todo el cuerpo y conectar y ser más sensitivos, más precisos con sus movimientos. Esto a nivel muy básico, y posteriormente se van formando complejidades muchísimo más elevadas, donde ya no solamente es cuestiones de movimiento y de respuestas rápidas, sino también cuestiones de sensaciones y percepciones del entorno que permiten una ventaja evolutiva y que amplía las alternativas de acción. Entonces, la selección natural no solamente necesitó de encontrar estructuras o formar estructuras corpóreas para los sistemas ejecutivos, sino que también requirió acumular todo este conocimiento, toda esta experiencia, tanto de los mapas internos como de lo que percibimos del exterior, y meterlos en un embudo, en un solo sistema ejecutivo que se denomina subjetivamente como yo. Y este control subjetivo del yo permite una economía funcional del organismo mucho más eficiente, que no necesita el organismo estarse preocupando, o el yo estarse preocupando porque ya habré hecho mitosis celular, ya habré hecho la digestión, ya mis riñones estarán sacando lo que no sirve. ¿Me explico? No tenemos que hacer todo eso, sino que todo eso se integra en un solo yo, y simplemente llegan las sensaciones importantes de los procesos de regulación interna. ¿Me explico? Que tienen que ver tanto a nivel biológico, a nivel de dolor, como a nivel subjetivo de lo que percibimos y representamos de la realidad, y con lo que construimos la realidad, y que con lo que construimos nuestra psique. Entonces esto es muy importante, la construcción de un yo que nos va permitiendo el avance de la vida. Es por eso que el cerebro tiene que introducir en la mente algo que no ha estado antes presente, que es a saber, un protagonista. Y una vez que dispone de un protagonista en medio de los demás contenidos de la mente, y una vez que el protagonista se haya coherentemente vinculado a algunos de los contenidos actuales de la mente, la subjetividad empieza a ser algo inherente al proceso. Esto es muy importante, porque sin subjetividad no tendríamos una construcción del sí mismo en general, o del yo. Ahora, aquí tenemos un mapa, una secuencia, un esquema sobre los mecanismos del sí mismo central. El sí mismo central es un estado mixto cuyos principales componentes son el sentimiento de conocer y la prominencia del objeto que originalmente dio lugar a estos sentimientos. Otros componentes importantes son la perspectiva, un sentido de la pertenencia y la agencia. Aquí podemos ver, por ejemplo, al objeto. El objeto, aquí podemos verlo. Es el objeto, viene siendo la representación, el estímulo que estamos percibiendo. Una silla, una persona, lo que ustedes quieran. Este objeto se divide en tres partes: el protosimismo, que es el tronco encefálico, las ínsulas, los portales sensoriales y los coliculares. Después esto pasa a la modificación de las sensaciones primordiales, que se conoce como modificación del amo del organismo. Pasa esto, y después aquí se puede subdividir en dos partes, que genera una forma de perspectiva, una forma de sensaciones de conocer, lo que le va generando una propiedad de agencia al objeto. Todo esto es como se va representando el objeto. Después se va generando lo que se conoce como una prominencia del objeto, y después regresa al objeto y lo seguimos percibiendo, es decir, se sigue reconstruyendo. Entonces esto es lo que permite una construcción de un mapa subjetivo que va generando perspectiva, va generando sensaciones de conocer, es decir, tengo la sensación de que estoy conociendo a este objeto, le va dando una propiedad y agencia, le va dando una prominencia del objeto al propio objeto en sí. Entonces esto es muy importante, no sé si se entiende, yo creo que es bastante gráfico, ¿no? Esto es parte muy biológica, esto sigue siendo muy biológico, y esto biológico nos da la generación de perspectiva, sensaciones de conocer, propiedad, agencia y prominencia del objeto. Todo esto a cuestiones de lo que vamos percibiendo del entorno, que pueden ser escenarios y lo que sea. Después pasamos al tercer estadio, que es el sí mismo autobiográfico. El sí mismo autobiográfico, que es la construcción de una conciencia completa, que es donde ya vamos casi a finalizar, es el penúltimo capítulo, ya casi terminamos.
El sí mismo autobiográfico son autobiografías hechas conscientes. Se basan en el campo de la acción de la propia historia memorizada, tanto la reciente como la distante. Las experiencias sociales y emocionales van vinculadas en el sí mismo autobiográfico. El sí mismo autobiográfico se construye de la siguiente manera. Son conjuntos sustanciosos de recuerdos biográficos definitorios que se tienen que agrupar de tal modo que cada uno pueda ser fácilmente tratado como un objeto individual, o también se construye, dado que los objetos de nuestras biografías son tan numerosos, el cerebro necesita dispositivos capaces de coordinar la evocación de recuerdos, integrarlos al protosímismo para la necesaria interacción y retener los resultados de la interacción en un patrón coherente relacionado con los objetos causantes. Es decir, esta es la forma en cómo se construye. Si ustedes se dan cuenta, el sí mismo autobiográfico, estos dos parrafitos viene siendo algo en parte de manera subjetiva, ya hablando de materiales subjetivos, una interacción entre el proto-sí mismo y el sí mismo central que nos permite construir el sí mismo autobiográfico. El sí mismo autobiográfico, como ya mencionamos, compartimos con muchas especies que tienen un alto grado de complejidad, sobre todo a nivel de la neocorteza, el neocórtex. Las estructuras que intervienen en la construcción del sí mismo autobiográfico incluyen todas aquellas que son propias para el sí mismo central, que son el tronco cerebral, el tálamo y la corteza cerebral. Además, las estructuras que intervienen en la coordinación. También tenemos, por ejemplo, a un fuerte candidato, no solamente el tálamo, sino también tenemos un fuerte candidato que viene siendo el claustrum o el claustro. El claustro, se ubica en la parte del neocórtex y ha sido últimamente los últimos descubrimientos que han tenido manera de investigación han señalado al mismo como la parte o el santo grial de la conciencia, donde están ubicados precisamente, podría ser un fuerte candidato junto con otros sistemas, otras estructuras sobre la generación del sí mismo autobiográfico. No la generación del sí mismo autobiográfico, sino la formación de sistemas ejecutivos y procesos ejecutivos, que viene siendo como el núcleo, el mandamás de todos los procesos de los que estamos hablando actualmente, ¿no? Sin embargo, cabe señalar que hay que seguir investigando, todavía no se tiene la verdad absoluta en esta parte. El sí mismo autobiográfico, bueno, me estoy saltando, aquí tenemos el mapa, el esquema, son los recuerdos pasados individuales o en conjuntos que son recuperables y tratados como objetos singulares, son objetos biográficos, experiencias. Los objetos son entregados al proto-sí mismo, es decir, regresan nuevamente al proto-sí mismo, se agregan pulsos del sí mismo central y los pulsos del sí mismo central son mantenidos de manera pasajera en un patrón coherente. Si ustedes se dan cuenta, el sí mismo autobiográfico, no por el hecho de que se llegue al sí mismo autobiográfico, deja de interactuar con los otros dos. Queremos entender que lo que se está construyendo es un yo, un sí mismo, y para que se esté construyendo requiere de la relación recíproca entre el proto-sí mismo, el sí mismo central y el sí mismo autobiográfico. Esta relación recíproca, este ciclo y este bucle constante de procesos es lo que permiten la interacción y la construcción del yo. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy gráfico y muy subjetivo para no meterme ya tanto en temas neurobiológicos, en temas convengamos en que, por ejemplo, cuando estamos somos muy pequeños, no sabemos que nuestras extremidades son nuestras. Vamos interpretando poco a poco y vamos aprendiendo conforme se va expandiendo nuestro cerebrito, vamos creciendo, nuestro neurodesarrollo se va generando en todas sus etapas como debe ser. Desde que somos bebés nos vamos dando cuenta poco a poco, a través de la construcción del proto-sí mismo central y el yo autobiográfico. Se va construyendo, pero paralelamente también se va construyendo los mapas, las representaciones. Aquí muy importante los mapas, las imágenes, los mapas. El bebé todavía no sabe que sus extremidades son suyas, simplemente sabe que está ahí y reacciona por homeostasis. Hay muy poca conciencia en ese sentido. No podemos decir que la conciencia es nula, pero hay muy poca conciencia en el sentido estricto como lo conocemos. No solamente como el estado de vigilia, sino también la construcción de un yo autobiográfico. Entonces, el bebé se podrán dar cuenta que cuando ve su bracito, como que se emociona o tiene una reacción, y después va aprendiendo que lo puede manipular, y va aprendiendo también que no puede manipular los brazos de otros. Entonces ahí hace un juicio de discriminación a nivel de mapas, de que puede controlar su cuerpo, o va entendiendo que cuerpo es suyo, es lo que lo define, lo integra,
Y esto que lo integra tanto sus experiencias como sus emociones, sentimientos, respuestas, cuerpo, etcétera, todos estos aspectos corpóreos e incorpóreos van integrando lo que se forma el mapa del yo autobiográfico. Esto es muy importante, y esto a lo largo de la vida se sigue generando, se sigue trabajando. No porque se construye ya un yo autobiográfico, ahí se queda. Se siguen teniendo recuerdos, se siguen teniendo memorias, se siguen teniendo estímulos que van retroalimentando la biografía de nuestro yo y va alimentando experiencias, y esto es lo que nos permite tener aprendizaje, es lo que nos permite tener inteligencia, es lo que nos permite tener una psique, es lo que nos permite tener una personalidad que se va desarrollando a lo largo del transcurso de la vida con base a esta biografía. Es por eso que es muy muy importante, y ese va a ser el último tema que vamos a ver hoy respecto a lo que es las implicaciones en la psicología que tiene esta base de trabajo, ¿ok? Entonces esto es muy biológico, muy neurobiológico, pero es importante hasta cierto punto entenderla, y quería darles a este último ejemplo de manera clara para que ustedes entiendan que la construcción de mapas es crucial, y esta hipótesis de trabajo lo que intenta establecer es cómo construimos los mapas, qué estructuras operan en ello, qué elementos cerebrales trabajan, cómo trabajan y qué es lo que se requeriría que hicieran para que se obtenga lo que se tiene que obtener para obtener un sí mismo, un yo, una conciencia. Que estamos hablando de una hipótesis de trabajo para la construcción de una conciencia, de una mente consciente, ¿ok? Ahora vamos al último capítulo ya para cerrar. El vínculo con la psicología moderna. ¿Cómo aplicamos esta hipótesis de trabajo? Pues aquí afortunadamente ya los tengo numeradas, no me las voy a tener que sacar de la manga. Ya mencioné algunas, quizás voy a repetir algunas, pero bueno, aquí están. Los principales elementos con los que esta hipótesis de trabajo puede servir para su aplicación en la psicología moderna puede ser diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos que permite reconciliar y comprender las implicaciones orgánicas de las enfermedades mentales y otros malestares de carácter subjetivo en el mapa y o arquitectura neuronal, sobre todo en la construcción del yo. Es lo que les mencioné anteriormente, nos puede servir para poder psicoeducar de una manera muchísimo más amplia a nuestros pacientes sobre las implicaciones orgánicas de las enfermedades mentales, o cómo inclusive las enfermedades mentales pueden tener implicaciones orgánicas, o viceversa, cómo lo orgánico puede establecer una serie de enfermedades mentales. Pero todo se tiene que circunscribir no a un dualismo o una dualidad de que o es el entorno o es el organismo. No, la interacción del entorno con el organismo, porque somos sistemas adaptativos. Cuando no se logra una buena homeostasis, puede llegar a obtener como resultado no solamente afecciones de tipo orgánico, sino afecciones de tipo psicológico. Esto es muy, muy importante. Permite también a los nuevos psicólogos clínicos elaborar sofisticadas técnicas psicoterapéuticas bajo el marco teórico del trabajo presentado, tomando como premisa la relación entre mente y cuerpo, vistos como un todo y no como algo separado. Esto es parte de lo que vendría siendo parte de neuropsicología, pero parte de psicología clínica, psicoterapia con trastornos mentales. De alguna u otra manera seguiríamos apelando a cierto dualismo, pero simplemente un dualismo tipo, no que exista un homúnculo con una conciencia separada del cuerpo y que sea completamente independiente, no, sino que no trabajaríamos de la misma manera que un psicobiólogo trabajaría que un psicólogo, un psicoterapeuta, perdón. ¿Me explico? Es decir, un psicobiólogo nos diría los estados orgánicos que afectan a ciertas implicaciones psicológicas. En cambio, un psicólogo, un psicoterapeuta trabajaría con el material subjetivo, que son las creencias, que son los sentimientos, son las emociones, son los traumas, son el contenido subjetivo, el diálogo, el discurso que da el paciente, y con ello estaríamos trabajando para poder establecer una serie de técnicas, una serie de pautas, no solamente para establecer un diagnóstico, sino para establecer un tratamiento. Pero los tratamientos también pueden ir de la mano con cierto conocimiento neurobiológico para poder determinar una serie de eficiencias, una serie de técnicas que, por ejemplo, si yo sé qué partes del cerebro se corresponden con determinadas acciones de una manera, pero entendiendo que trabajan de manera asociativa, me permitiría a mí quizás establecer una hipótesis, un marco de trabajo a nivel de tratamiento que me permita decir, bueno, si el problema es la inteligencia, quizás necesitemos estimular a la misma, diciéndole que se alimente mejor de esta manera, porque
genera buenos nutrientes para el cerebro, podemos decirle que duerma mejor, podemos decir, pero por el porqué de las cosas es muy importante, y podemos establecer un programa de trabajo que nos permita ser eficientes o más eficientes para como tratamiento a los pacientes. Claro, esto va a depender también del tipo de trastorno. Con esto no queremos decir que una sola técnica, una sola dinámica, un solo programa puede trabajar todos los trastornos, al menos no hasta ahora. Refuerza la hipótesis de trabajo psicoterapéutico que denominamos técnicas, dotándolas de mayor amplitud explicativa y posiblemente con validez científica. Por ejemplo, tenemos la terapia cognitivo-conductual. Yo creo que aquí no hay que decir mucho, ¿no? Refuerza hipótesis de trabajo psicoterapéutico que denominamos... Bueno, aquí me equivoqué, aquí lo repetí 2 veces, una disculpa. Quería llenar la hoja y bueno, me equivoqué y pegué 2 veces la misma cosa. Así que es exactamente lo mismo. Véanlo como un refuerzo, ¿no? Un refuerzo de la memoria. El refuerzo de hipótesis de trabajo psicoterapéutico que denominamos como técnicas, dotándolos de mayor amplitud explicativa. Es decir, nos permite dotar de mayor amplitud explicativa a nuestras técnicas de trabajo o nuestros programas de trabajo psicoterapéutico, dándoles un enfoque biológico que a los pacientes les podría ayudar, conciliarlo con el primer punto número 1, que es el eliminar estos mitos de que las enfermedades mentales son única y exclusivamente producto de la imaginación de algunos pacientes. Ahora, por último, permite continuar con el entendimiento de la neurobiología de las enfermedades mentales a través de esa sinergia entre la relevancia del material subjetivo del sujeto, valga la redundancia, con los elementos neurológicos, haciendo que la relación neurociencia-psicología sea más estrecha en vez de más apartada, como sugieren algunos autores. Puede aportar material de investigación a trastornos complejos como por ejemplo el TID. Por ejemplo, de todo este marco de trabajo, el TID es el trastorno de identidad disociativa. Se conoce como inteligencias múltiples. Sin embargo, este término ya se dejó de utilizar por ahí de los años 90, casi cercano al 2000. El punto es que, por ejemplo, podemos ver, entendiendo cómo funcionan las emociones, los sentimientos, cómo funciona el material subjetivo y cómo funcionan las relaciones internas en la neurobiología y cómo se construye un yo, nos puede dar una buena pauta para entender trastornos complejos que tienen una base biológica muy fuerte a través de un traumas, como por ejemplo el trastorno de identidad disociativa. Entonces, obviamente, esto es una serie de observaciones que se hacen sobre las implicaciones que esto tienen en la psicología moderna. Ahora, quizás queriendo agregar ya para cerrar, ¿por qué la importancia de la neurobiología con la psicología? ¿Por qué? Porque evidentemente el conocimiento va avanzando y las psicoterapias se van modernizando, y entre más conocimiento tenemos de nosotros mismos, tanto en el plano subjetivo como en el plano orgánico, nos permite de una vez conocernos de mejor manera y construir más y mejores hipótesis de trabajo o técnicas o programas de trabajo a nivel psicoterapéutico. Quizás el día de mañana alguno de ustedes pueda construir formas de trabajo psicoterapéuticas basadas en algunos de estos conocimientos. Ya se está haciendo actualmente, y que nos permita realmente tener un poco más de eficiencia para el trabajo con ciertos trastornos mentales. Eso sí, hay que aclarar, la neurociencia y la neurobiología jamás van a sustituir el trabajo de un psicoterapeuta. Jamás van a sustituir el trabajo psicológico. Sin embargo, sí es importante no tener alejadas a las neurociencias de la psicología y viceversa, y entender que hoy en día el conocimiento modal se circunscribe de estas sinergias, estos elementos disciplinarios, que nos permiten entendernos mejor a nosotros mismos, que nos llevan desde un plano biológico hasta un plano subjetivo, y así elaborar sofisticadas herramientas, hipótesis, técnicas, programas de trabajo a nivel psicológico, a nivel psicoterapéutico, ya sea no solamente a nivel clínico, sino también a nivel educativo. Ustedes podrán ver que existe mucho la neuroeducación, las neurociencias metidas en la educación. Pueden ver también las neurociencias metidas en el plano de la psicología organizacional también. Pueden ver las neurociencias inclusive en el marketing. Es decir, entendiendo cómo funcionamos, podemos tener atajos o rutas de acceso, no solamente para hacer diagnósticos y para formar tratamientos y programas de tratamiento, sino también para tener un mayor entendimiento dentro de muchos aspectos de la psicología en general. ¿Me explico?
¿Por qué? Porque había un dualismo anteriormente donde había una separación abrupta entre lo que era la parte psicológica y lo que era la parte neurobiológica, pero hoy en día se están conciliando, reconciliando, de tal manera que podemos considerar con todas sus letras, con todo lo que significa que una enfermedad mental tiene siempre por defecto y explicación una raíz neurobiológica. Sin embargo, el hecho de que tenga una raíz neurobiológica no significa que no sea importante el contenido subjetivo, sino que la raíz neurobiológica a la que me refiero es la resultante de la interacción de nuestro organismo con el entorno y con otras personas, de las experiencias que tenemos. Las experiencias que tenemos, positivas o negativas, tienen una influencia en nuestra arquitectura neural, y algunas personas pueden ser más resistentes y otras no tanto, dependiendo precisamente de sus experiencias previas, tanto en el neurodesarrollo como en el desarrollo de su arquitectura neural, a través de sus cuidadores, como son sus padres, sus vínculos, la familia. Es por eso que aquí es muy importante el tema de la familia, el tema de los cuidadores, el tema de las relaciones interpersonales sanas, el tema de la salud a nivel físico, el tema del ejercicio, el tema de la alimentación, el tema de dormir a nuestras horas y el tema de mantenernos activos, proactivos, con retos cognitivos, mentales, todo esto que conlleva, y emociones positivas, productivas, pero que también cuando caen emociones negativas, porque eso es parte de la vida, es algo que no nos podemos quitar, nos permitirá construir no solamente nuestro yo, sino también construir nuestra arquitectura neural, la cual es la materia prima que nos permitirá mantener cierto grado de equilibrio y cierto grado de regulación interna, ¿no? Esto es muy importante. Hay una relación estrecha, importante entre lo subjetivo y entre lo físico, entre lo biológico, ¿no? Simplemente aquí estamos explicando cómo funciona, pero no estamos sustituyendo nunca la parte psicológica ni la parte subjetiva, la cual es importante, crucial. Simplemente creí necesario darles este breve pequeño seminario que ya se alargó, para que ustedes pudieran entender cómo es que hay una conexión entre la parte biológica y la parte subjetiva y no una desconexión. ¿Ok? Bueno, por mi parte, aquí les tenemos, por ejemplo, cómo está este mapa, estas burbujitas. El sí mismo se compone de, ya lo vimos, esto es manera de repaso, el mismo se compone de un protosí mismo, que parte del tronco encefálico compartido con otras especies, sentimientos y emociones primordiales o primitivos. Número 2, el sí mismo central también parte del tronco encefálico compartido con otras especies. Básicamente se ocupa de las acciones en concreto, relación entre organismo y el objeto, que ya mencionábamos anteriormente. Y número 3, el sí mismo autobiográfico se comparte solamente con algunas especies. Es la construcción del sujeto con base a material subjetivo y la autobiografía que resulta de la experiencia. Aquí me faltó agregar otra flechita que del sí mismo autobiográfico nos lleva el protosimismo y a su vez se esté trabajando de una manera circular, ¿no? Es un bucle que va construyendo nuestro yo. Es decir, nuestro yo se construye desde el primer día de nuestra vida, si no es que desde antes, hasta el día que dejamos de funcionar, que es cuando fallecemos, cuando morimos. ¿Ok? El sí mismo y la conciencia no ocurren en una única área, región o centro del cerebro. La mente consciente es el resultado del funcionamiento muy bien articulado de varias, a menudo muchas, zonas cerebrales. Eso es muy importante. Bueno, por mi parte, en resumen, la conciencia, según esta hipótesis de trabajo elaborada por Antonio Damasio, es entendida como un estado mental con contenidos percibidos como colecciones integradas de partes en el que se tiene conocimiento de la propia existencia y de la existencia del entorno. Dichos estados mentales ponen de manifiesto propiedades cualitativas distintas relativas a los diferentes contenidos llegados a conocer. Como se podrán dar cuenta, esta es la definición de conciencia a la que llegamos, ¿no?
Luego después también podemos decir que la conciencia es contingente de procesos neurobiológicos específicos, pero no únicos de ciertas zonas cerebrales, es decir, no se ubica en una zona rígida del cerebro. Tampoco la conciencia pudiera darse sin un entorno que estimule el sistema nervioso, como ya mencioné anteriormente, ya que nuestro sistema es un sistema adaptativo complejo, cuya arquitectura neuronal es modificable dependiendo de las experiencias que reciba. El avance psicoterapéutico se nutre de trabajos como estos, ya que permiten un conocimiento médico y biológico producto de la relación recíproca entre la subjetividad, es decir, el sujeto, del entorno y factores neurobiológicos. Esto es básicamente el resumen de todo lo que vimos, a manera de lo que quiero que se quede bastante claro. Es la parte que quiero que se lleven de este seminario, y por mi parte no me queda más que agradecerles. Ahí ustedes ya conocen la dinámica, no tengo nada más que decir. Ahí tienen mi número de WhatsApp y mi correo. La dinámica va a ser la siguiente. La dinámica va a ser precisamente que ustedes elaboren todo un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora respecto a este seminario. Lo tienen dos opciones, les voy a dar dos opciones. Lo pueden hacer a manera de mapa conceptual o lo pueden hacer a manera de resumen, como a ustedes les apetezca. Lo que a mí me interesa es que realmente ustedes lo vean este seminario, lo analicen, lo reflexionen, lo desmenucen, ya sea que lo integren a manera de un resumen o que lo integren a manera de mapa conceptual, como ustedes lo quieran manejar, y me lo envíen a mi correo, que es garcia-charles994@hotmail.com. Me lo van a enviar y les voy a dar como margen, bueno, esto se los voy a decir en WhatsApp en privado, pero por mi parte ese va a ser el trabajo. El trabajo que les voy a encargar es ese: realizar un mapa conceptual de todos los conceptos que vimos actualmente, o un resumen de todos los conceptos que vimos actualmente. Lo que me interesa es que ustedes lo vean, lo analicen, lo reflexionen, lo desmenucen, lo entiendan, y bueno, cualquier duda que surja de este tema o de cualquier otro, pero sobre todo este tema, cualquier duda que surja de este tema en específico, algo que no haya explicado de manera apropiada, algún concepto que me haya saltado que ustedes quieran saber, con toda confianza me pueden escribir y yo con mucho gusto les voy a estar atendiendo. Por mi parte les agradezco, espero se la pasen excelente y nos estaremos viendo en el próximo seminario.